Entonces, en 2014, bueno, esta marca funcionaba muy bien, pero en un momento dado dejó de funcionar poco a poco, tenía menos visitas, menos gente yendo a la web y tal, y entonces querían que hubiera añadir nuevas funcionalidades rápido, y entonces empezaron a preocuparse y decir, pero ¿qué pasa? Hace falta que estamos perdiendo dinero, necesitamos dar fuerza a esta marca otra vez. Y entonces el problema era que añadir una funcionalidad era bastante costoso, pero funcionalidades bastante simples, en realidad llevaba bastante tiempo a desarrollarlas, porque había muchas técnicas, que no sé ni cómo decirlo. Deuda técnica. Bueno, pues que había mucha deuda técnica, y esto es un esquema que hicimos un día. La arquitectura está muy linkada, y entonces dijimos que era SOA, Spaghetti Oriented Architecture, porque empezamos, todo está un poco linkado, pero un poco, o sea, no es solamente en el job, o sea, en muchos otros clientes es un poco lo mismo. Al final añades una funcionalidad, otra, al final intentas que todo, pues que los diferentes componentes se hablen, diferentes aplicaciones se hablen, y al final llega a un punto en el que todo está un poco entremezclado. Y luego no había KPIs, o sea, un día empezamos a decir, bueno, pero ¿cuántos nuevos usuarios hay que tienen estos currículums y tal? Y salía una persona de un departamento que se ocupa de mirar City y otros tipos de Analytics, de Google Analytics, así, dijeron tantos. Luego había otra chica que hablaba de otros datos. Luego había X equipos con diferentes estadísticas, nadie sabía exactamente cuántos usuarios nuevos había, si en realidad se estaban yendo, si no, muy difícil, porque hay muchas métricas diferentes. Y sobre todo SQL Server, que es una base de datos Microsoft, está en un entorno 100% Linux, y pues no hay DBA, los equipos de operaciones no conocen la base de datos, nosotros tampoco, un poco complicado. Entonces, os voy a hablar un poco de la arquitectura monolítica entrando en Job. Pues típico, clásico, tienes las tres capas, con structs, con Spring, con Hibernate y la base de datos, y un batch que está ahí, y todo junto en la misma aplicación. Entonces tienes usuarios anónimos que pueden buscar empleo, que pueden visitar el detalle de la oferta, inscribirse en la newsletter y así. Entonces, pues para poder buscar empleo, en Spring, con los servicios se conectan a un componente que se llama NDK, del cual también no estábamos muy contentos. Y bueno, entonces es como un poco NDK. ¿Conocéis NDK? ¿Conocéis Soler? Elasticsearch, pues es un motor del tipo. Y entonces, ¿de dónde sacaba este motor las ofertas? Pues en realidad hay un Elasticsearch de otra aplicación que es la que va creando las ofertas, y un batch sincroniza. Entonces ya duplicación aquí directamente, pero todo esto es por el legacy que se va heredando. Entonces también puedes ser un usuario conectado, tener tu currículum, tus alertas de mail, tus newsletter y todo esto. Y entonces hay una parte, por ejemplo, para que tú puedas llegar a tener tus alertas, tienes un componente de mailing, entonces hay un batch que va a coger los datos de la base de datos, exportarlos a unos ficheros para que se puedan enviar los mails. Y luego hay una aplicación externa que se conecta directamente a la base de datos, que no pasa por los servicios, no sé por qué, pues es el legacy, lo mismo, y que va a coger los currículums de la base de datos para exponerlos a otra aplicación. Y el problema de eso es que, claro, tú cuando estás trabajando en la parte structs, Spring o Hibernate, y dices, pero la base de datos, pero esta columna, y esta tal, y todo el mundo dice, ¡no toques! ¡No lo toques! Porque estos no sabemos lo que leen, entonces no se puede tocar. Entonces, no hay que tocar. Entonces, imaginar 10 años sin tocar.
Y luego la aplicación móvil, que no es la versión móvil del SID, porque claro, es un SID que se ha rehecho en 2008, pero no había el responsive design y todo esto como hoy en día. Entonces hay una aplicación dedicada al móvil. Y además, las aplicaciones móviles, pues como no tienen servicios, no saben dónde ir, pues van directamente a las aplicaciones de Struts o incluso a las JSP directamente a formularios, porque hay funcionalidades que quieren desarrollar y que nosotros no tenemos. Y además, partenarios también, o sea, otra gente que va, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque en todo eso, esta marca estaba perdiendo velocidad. Entonces, nuestro objetivo era, esto es la solución. Luego hablaremos más de los detalles técnicos, pero vamos a reemplazar la base de datos por MongoDB, que podría haber sido otra base de datos, pero bueno, por MongoDB. Y entonces pensamos que hay servicios REST, y entonces los batch se van a conectar a los servicios REST, las aplicaciones externas a los servicios REST, el móvil a los servicios REST. Además vamos a tener una web en responsive que va a ser, y los partenarios todo. Entonces esto es nuestro objetivo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Un Big Bang, nos metemos un año entero en nuestra esquina, nos ponemos a desarrollar todo eso, no tocamos lo existente y en un año ya no sabemos qué pasa con los usuarios, no sabemos por qué lo hemos puesto en producción, bueno, que no podemos permitirnos el lujo, porque encima la aplicación que estaba en producción en ese momento tenía anomalías también, o sea que encima hay que mantener un poco lo que hay y además añadir ciertas funcionalidades, bueno, muy difícil. Entonces hay que decidir por dónde empezar. Y decidimos que la parte que estaba más la base de datos esta, si veis la parte de las ofertas de empleo va a implicar. Entonces, en realidad todo lo que hay en la base de datos SQL son los currículums, son las alertas, las cuentas de usuario. Y además la interfaz de la parte de usuario, el user board, cuando tú estás conectado, era la parte que estaba aún más fea. O sea, la interfaz, o sea, era muy complicado. O sea. Entonces, decidimos... un poco de agua. Decidimos ir hacia el user board. Y bueno, voy a hablar en otro momento. ¿Por qué es de marzo a septiembre? Al principio querían que lo hiciéramos en un mes o dos. Y la verdad que había un montón de cosas que querían. Y entonces pues nos pidieron que estimáramos un poco todas las stories que habían sacado los de pues no sé quién, la verdad. Y entonces todas las cosas que querían y nos pidieron, bueno, pues estimar en puntos. Y nosotros estamos, bueno, pues 15, 20, 30 y sacamos no sé cuántos puntos y al final llegaron y dijeron, pero es que el jefe no quiere en días. Y entonces dijeron, bueno, pues tantos puntos, tantos días. Y al final calcularon y dijeron, bueno, pues en septiembre máximo hay que sacar esto. Y entonces, bueno, viva la agilidad. Así que, ¿qué es lo que hicimos en macro? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer una aplicación que va a tener el frontend del board, otra aplicación que va a ser la parte de API, entonces un poco en plan microservicios y tal, o sea, solo un poco separado. Esta aplicación va a ir a MongoDB. Entonces, los partenarias, algunas que iban directamente a Struts, algunos, todo lo que está relacionado con el usuario, vamos a lanzarlo a consumir los servicios REST. Por ejemplo, en la front page podías crear una alerta. Si estás conectado y estás en la front page, tienes un link que puedes crear una alerta directamente. Entonces, ese tipo de acción teníamos que conectarlo con la nueva interfaz REST. Entonces, desde las acciones struts, en vez de continuar a llamar a los servicios Spring, pues dijimos, pues hay que cambiar las llamadas y ponerlo hacia la parte REST. Entonces, el DAO, como el batch, había dos opciones: o reescribimos este batch en entero y directamente es un batch que va a ir a MongoDB, o cambiamos el DAO y hacemos que el DAO vaya a MongoDB y el batch en sí mismo continúa igual. Entonces, como estábamos un poco cortos de tiempo, aunque hubiéramos querido en ese momento, tomamos la decisión que para los 4 primeros meses
simplemente íbamos a dejar el batch como estaba y cambiarle el DAO. Y luego la aplicación externa, que va a SQL Server, lo que queríamos era que esta aplicación externa vaya a consumir nuestros servicios REST. Lo que pasa que todo no puede ser como queremos, porque esta aplicación no tenía muchos desarrolladores, estaba solamente una persona sola y no tenía mucha capacidad de poder cambiar un montón de cosas en la aplicación para poder integrar, poder conectarse vía los servicios REST. Entonces, el compromiso que hicimos fue, bueno, pues vamos a hacer un batch, vamos a sacar los datos a un fichero, que este tipo de fichero, este tipo de formato, esta aplicación externa era capaz de integrarlo, y pues es lo que hicimos. Aunque no era lo que queríamos hacer en un principio, pues es el compromiso que tuvimos que hacer para poder avanzar. Entonces, lo que estuvimos pensando todo el tiempo, y esto es algo que hay que hacer, es API first. Todo el tiempo pensar, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? El usuario que cree una cuenta. Entonces, ¿cómo hago el API para que el usuario cree la cuenta? Tal. Y después, bueno, que es algo que teníamos todo el tiempo en mente, y la verdad que cambia un poco la forma en la que vas a desarrollar cuando estás pensando en API first todo el tiempo. Entonces, en nivel macro, al final en producción tenemos un load balancer, que para ciertas acciones, todo lo que es el search, toda la parte que no hemos migrado aún, pues va a ir a la struct monolítico. El struct monolítico pues llama a algunas llamadas aquí, y guardamos el SQL Server un poco de tiempo porque había algunos datos que no habíamos podido migrar a MongoDB porque tampoco están relacionados con el usuario, y lo dejamos aquí porque estaba relacionado con otras cosas. Como había varias aplicaciones que escribían aquí, entonces es lo que hicimos esos 4 meses. Y luego tienes la API Play y la base de datos MongoDB. Es que hasta aquí, ¿qué tal? De los que estáis aquí, ¿quién conoce Play? ¿Y aún menos de oídas? Vale. ¿Y MongoDB, al menos de oídas? ¿Y Scala? Bueno, pues al final esta época de estos 4 meses se parecía un poco a hacer una operación quirúrgica. Estábamos ahí, y además, como siempre, cuando estás limpiando la casa y levantas la alfombra, siempre aparecen cosas nuevas. Entonces, aunque intentamos anticipar todo, siempre aparecían cosas nuevas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es intentar justificar las decisiones técnicas que tomamos, por qué cada framework y por qué. Entonces, ¿por qué Scala? Este cliente, todas sus aplicaciones estaban en Java, y sus desarrolladores son desarrolladores, la mayoría Java. No fuimos nosotros los que decidimos que queríamos hacer Scala. O sea, yo no fui a aconsejar a mi cliente que vamos a hacer Scala. Pero el cliente consideró que Scala era una buena forma de atraer desarrolladores, porque en Francia tenían algún problema para contratar desarrolladores en interno. Entonces se dijeron que era algo bueno de cambiar el stack técnico para atraer a desarrolladores que tengan ganas de participar en este tipo de proyecto. Y además la comunidad Scala es bastante amplia, los frameworks y todas las, pues hay muchísimos frameworks y utilidades que están escritos en Scala, y la verdad que son bastante potentes. Entonces, bueno, pues es una apuesta que se hace, y además Scala no deja de ser un lenguaje que va sobre la JVM, entonces pues esto es, no es tanto por la parte funcional o más bien ese tipo, esta es la decisión. Entonces, Play es el framework web que facilita bastante poder crear aplicaciones web en Scala. Hay otro framework, creo que es List, ¿no? Y parece, yo no lo conozco, pero lo que cuentan las leyendas
de Scala es que es un poco más complicado hacer aplicaciones web en Lift que en Play. Que Play, quieres que no, te da un marco bastante, te facilita bastante la tarea y además también puedes hacer aplicaciones en Java con Play. Y luego tiene toda la parte de code reloading, no tienes que compilar y volver al deploy y tal, o sea, es todo en code reload. Y además está todo preparado para hacer reactive programming y todo en asíncrono y nada es bloqueante ni nada. Entonces, Play es como un poco ahora mismo creo que es un poco la opción por defecto para hacer aplicaciones en Scala, aplicaciones web. Luego el batch, porque escribimos un batch para migrar los datos y escribimos también un batch, bueno, que el batch que migra los datos al final era un batch para una vez solamente, pero el otro batch que extrae los datos está escrito en ACAD, porque es la forma, pues es un framework además que viene ya con Play, pero nosotros lo utilizamos en standalone y la verdad que bueno, tiene la fault tolerance, bueno, el sistema de actores y bueno, esta es una opción por defecto también un poco. Y luego en frontend todo lo que es solamente la parte de JavaScript, lo que es la parte de frontend JavaScript, utilizamos Sass porque está para CSS porque está built-in viene con Play, entonces tampoco no fue una decisión que yo tomé, es una decisión que tomó la persona que conocía mejor las tecnologías frontend. Con AngularJS porque es un framework que ha subido un montón en utilización, hay mucha gente que lo conoce, bastante popular, Google y Foundation es, no sé si lo conocéis, es como Bootstrap, pero es otro framework para hacer templating y poder desarrollar responsive design. Y yo que había utilizado Bootstrap, me puse con Foundation y la verdad que muy bien, o sea que bastante fácil de aprender y bastante intuitivo. Y luego la base de datos, pues MongoDB, ¿por qué? Pues porque tienes la flexibilidad, porque los currículums, en un momento dado pensamos, bueno, los currículums es un poco como un documento, entonces como es una base de datos documental, tiene la flexibilidad del esquema, entonces teníamos que poder adaptar fácilmente el esquema porque había cambios, entonces y sobre todo también porque nos habíamos dado cuenta que, por ejemplo, con SQL Server, en realidad en la empresa no había OPS, no había DBAs, y que los OPS pues ponían, para poner las instancias, su capacidad en este cliente es bastante elevada para todo lo que es infraestructura, pero no tienen conocimientos de DBA, y entonces MongoDB un poco tiene tendencia a que los desarrolladores hagan también un poco de DBA, aunque en realidad no sea así. Es un rol que al final se comparte entre los Ops y los desarrolladores. Así que, pues MongoDB. Y además porque no teníamos muchas transacciones en realidad. Entonces, migrar los datos pues fue un challenge, porque al final había 10 años de datos, aunque no hubiera teras y teras de data, cuando total que eran 20 gigas o algo así, no más, pero el problema era que en realidad estos datos, por mucho que digamos pero que no pasa nada, que si una newsletter se pierde, que si perdemos la conexión de la newsletter, que no pasa nada, que da igual, no da igual, porque los business, el día que pusimos en producción, vinieron a decirnos, pues yo estaba escrito la newsletter y ahora no estoy. Y dices, pero ¿cómo que no? Pero si hemos estado, ¿por qué no lo has mirado? ¿No lo has mirado antes? No, pero ¿estás seguro que está escrito en la newsletter? Pues no me acuerdo, pero yo creo que sí. O sea, pero quiere decir que están mirando todos los datos porque no quieren perder nada. Entonces, hicimos mucho hincapié en verificar que todos los datos estaban siendo bien migrados. Y para poder hacerlo, empezamos a migrar muy pronto.
la puesta en producción fue en septiembre, pero empezamos a desarrollar los batch que migraban a la base de datos de SQL a MongoDB en abril o mayo, por ahí. Y empezamos del momento que empezamos a trabajar con la creación de cuenta, luego la creación de CV, las alertas, y cada vez en Crescendo fuimos de forma incremental pues migrando los datos y migrándolos, cogiendo la base de producción, poniéndola en nuestro entorno de integración continua y lanzándolo el batch, mirando que los datos concuerdan, mirando que lo que había antes y lo que hay ahora está bien. Y además este batch lo preparamos de forma incremental porque los días antes de la puesta en producción pasamos el batch en la base de datos de producción y luego empezamos a pasarlo de forma solamente para migrar los updates. Porque este batch, quieres que no, tardaba mucho porque, por ejemplo, las cuentas, los passwords no estaban encriptadas en la época y entonces lo que hicimos fue encriptar las cuentas. Pero claro, encriptar las cuentas tarda mucho tiempo. Entonces, si no hubiera la encriptación, por ejemplo, en migrar las cuentas tardábamos 1 minuto o 2 minutos y con la encriptación tardamos el batch 15 horas igual. Y bueno, y para poder hacer los updates, pues en los documentos de migración cogíamos el ID que tenía en SQL Server para poder hacer los updates y guardamos este ID. Entonces, bueno, pues ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué usasteis para migrar? Actor acá. Intentamos hacer con actores de ACA pues un batch, que al final es un jar, un actor por cada tipo de dato y ejecución en concurrencia cuando era posible y era bastante posible porque al final si teníamos 3 millones de alertas, por ejemplo, como pues lanzamos pues del ID 0, del ID 1 hasta el ID 200.000, de la 200.000 al otro, y entonces en ese sentido pues podríamos paralelizar migración de datos. Y bueno, lo que he dicho ya, lo de los updates. Y bueno, ahora pues para el Madrid Yug, ya que estáis aquí, bueno, y para el resto también. Esto es algo que añado para deciros cuál fue la modelización que hicimos de SQL a MongoDB. Entonces teníamos 8 tablas más o menos, solamente para el user profile, con joins súper complejos. Bueno, lo que ya os he dicho, SQL Server y bueno, muy complicado de mantener. Entonces, simplificándolo todo mucho, al final teníamos cuentas con una tabla que es identidades, que tiene un profil de CV, los datos de referencia, por ejemplo, tú puedes haber estado trabajando en el sector de la banca y con la función de analista programador, entonces tenemos datos de referencia y las alertas están relacionados a los datos de referencia porque es con lo que hacemos la búsqueda de empleo, y los CVs también los currículums también están relacionados con estos datos de referencia. Entonces, en MongoDB lo que hicimos es un documento por cada tipo de dato. Entonces, más o menos es un objeto que escala con un tipo de dato. Para los datos que son optativos, que no tienen por qué estar presentes, con los optional de escala es bastante sencillo de manejar, o sea que bastante bien. Y luego hubo un batch, pues no sé si os acordáis de lo que os he dicho antes, que había un batch Java que no migramos, pero que cambiamos el acceso de datos. Entonces utilizamos el driver de Java, pero con Django, que es una librería que permite hacer queries en Java como si estuvieras haciendo en el shell, porque además el acceso de datos DAO era bastante sencillo, las queries que había que hacer, entonces pues era muy rápido para poder migrar el DAO. Y Reactive Mongo, que es el driver, estábamos utilizando la base de datos Mongo 2.8,
y todos los drivers hasta ese momento eran síncronos. Entonces, como queríamos que todo fuera reactivo, pues utilizamos Reactive Combo. Y entonces las colecciones, tenemos pues, las alertas, los CVs, las cuentas. Entonces, para poder tener vínculos entre las cuentas, las alertas y los currículums, pues hay la referencia del account ID. Entonces el ID Mongo del account está presente en las alertas y en el currículum. Y los datos de referencia en la interfaz, pues en los combo box, en los select y este tipo de los datos de la interfaz, pues hay un display de los datos de referencia que está un poco aparte de lo que es los join de las alertas. Entonces, en vez de hacer joins entre una alerta y los datos de referencia, como el currículum y los datos de referencia, lo que hicimos fue duplicar lo que hemos hecho, que es lo que se ve ahí, duplicar los datos de referencia y ponerlos embedded en el CV y en las alertas. Entonces, ¿por qué así? Porque teníamos muchas más lecturas que escrituras, porque los datos de referencia son bastante estables y cuando cambian, cambia todo, el ID y el label. Y además no teníamos transacciones, teníamos transacciones pero de poco riesgo. Por ejemplo, cuando tú suprimes una cuenta, necesitas suprimir también tus alertas y tu currículum, pero que la supresión en realidad es poner una fecha de supresión. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que tú suprimas tu cuenta y que entonces no te puedes conectar más, y que tú suprimas tus alertas, pero que tu currículum pues resulta que ha habido un problema y que no ha sido suprimido y sigue activo. Para el usuario esto es transparente. Para la base de datos puede dejar en evidencia, pues puede haber cosas que no son coherentes. Entonces hay diferentes tipos de estrategias, y una de ellas, que es la que hicimos, es de hacer un pequeño batch que en todo caso va a chequear que todos los datos, toda la integridad de los datos es coherente. Esto es algo que se hace bastante a menudo, pero en este caso son transacciones que son a poco riesgo, porque en realidad el usuario, si suprime su cuenta, no va a poder acceder más, y en realidad le da igual que el documento no tenga la fecha de supresión en la base de datos. No es algo que, si pasa 3 días después, no pasa nada, no hace falta que sea instantáneo. ¿Tenéis preguntas respecto a esto? Entonces, los tests, con Play utilizamos Specs, que es un framework de test en escala. Usamos Mockito un poco también, pero no es lo mismo que en Java. No es lo mismo, porque no es, en Java, ¿conocéis Mockito y usáis Mockito? Lo que es bueno en Mockito para mí es que tú haces los when y luego tienes los verify, y no tienes por qué declarar todos los when o todos los verify. Y con las clases de escala casi tenías que declarar todos los when obligatoriamente, entonces tienes casi como todos los when y todos los verify. Yo no sé si no lo estaba haciendo bien o si es que no funciona igual de bien, pero ha sido un framework útil, pero menos que en Java. Y luego hay una parte de unit test que gracias a Scala no hace falta hacer, porque es el type safe, la inmutabilidad, los constructores, el lenguaje viene con ciertas funcionalidades que permiten que no tengas que hacer algunos test unitarios. Y luego, para testear el frontend, pues con Karma y AngularJS hicimos pues todos los test unitarios clásicos en JavaScript. Y luego utilizamos Selenium también para los test frontend, pero son test que son muy frágiles cuando estás construyendo algo nuevo y cambiando muy a menudo. Es muy frágil y hay que dejarlo, yo creo, un poco cuando la cosa está bastante estable, porque si no te pasas días arreglando estos tests que no hace falta. Tuvimos muchos problemas porque trabajamos con un proxy
y por ejemplo intentamos utilizar Protractor y Protractor no funcionaba con el proxy, y entonces pues no funcionaba, y luego además en el entorno de integración continua no teníamos un navegador real, entonces queríamos usar un navegador endless y no funcionaba, y bueno, la verdad que sufrimos bastante para poder poner este tipo de test. Y yo digo que para mí lo más importante es tener test que sean un poco los use cases más vitales, que estén cubiertos, sin entrar en todos los detalles. Para mí hay que hacer todo lo que más puedas en unit test y bueno. Y entonces los integration test, esto es lo más importante para nosotros, porque es la API REST, porque estas APIs no son solamente consumidas por nosotros, por nuestro frontend, sino por la API móvil, por la aplicación los partenarias, por posibles partenarias en futuros, porque, bueno, hay que tener mucho cuidado en que no se rompa la compatibilidad, de que las cosas funcionen bien, y entonces utilizamos para hacer estos test de integración, no utilizamos una base de datos moqueada de Mongo, utilizamos Embedded Mongo, que es un binario Mongo que se incluyó en la API Play, en la fase de test de integración, y entonces, importante, no empezar, o sea, no arrancar Mongo y cargarlo por cada test, porque si no es infernal el tiempo que puede llevar. Entonces, empezar a arrancar Mongo al principio, cargarlo al final. Y lo que es un poco difícil es los datos de referencia, de qué es lo que tengo antes, porque es difícil no repetirse un poco en tus datos de test, y al final si tú duplicas muchos datos de test, al final pues puede ser un poco lío, y esa es una parte que es un poco complicada, y la verdad que tuvimos que duplicar a veces datos de test y así, pero bueno. Y bueno, y eso, pensar todo el tiempo en los KPI, todo el tiempo pensar en lo que estamos construyendo, cómo vamos a medirlo luego, para poder aprender y poder cambiarlo si necesario. Entonces, para ello, utilizamos para esta parte del user board, utilizamos dos herramientas. La primera, Dashing. Esto fue en modo cowboy para nosotros. Metimos en Heroku una aplicación, Dashing, para poder, cuando hicimos para poder seguir cuántas cuentas se iban creando. Entonces, en vez de estar dependiendo de los operacionales, nosotros con el Dashing podíamos mirar directamente cuántas cuentas se habían creado, cuántas alertas, después de la puesta en producción. Es algo que era un poco para nosotros, una URL interna, y la verdad que era bastante útil, porque en un momento dado había algo que no funcionaba bien y nos chocó, y antes que todas las movidas de monitoring que había, nosotros ya vimos que había un problema. Y ClickView, no sé si lo conocéis, es una aplicación que lo que hicimos, que no es algo que escala, o sea, que va a escalar, porque lo que hicimos es todos los días extraer toda la base de datos de users e importarla en ClickView. Otro equipo hace eso, importarlo en ClickView, pero todos los días, para poder mirar todos los datos. Entonces esto es algo que hasta ahora funciona para los datos de usuario, pero es algo que no va a ser perenne, y hay otro en paralelo hay un chantier, bueno, otro proyecto que se ocupa de realmente poder seguir todas las métricas de todo, y de forma escalable con Kafka, un poco como el Lambda, la arquitectura Lambda, tener una parte que va a coger todas las métricas y poder seguirlas con el Analytics en un sitio. Entonces, algo que vaya a escalar y que no dependa de que exportemos la base de datos todos los días. Y bueno, esto para el Scala User Group. Entonces, en la parte frontend, evidentemente no había acceso de base de datos ni nada, pero al final la parte frontend era una API Play que contiene un poco de Scala para llamar a los servicios REST, porque no lo hacíamos directamente desde JavaScript, llamar a los verdaderos servicios REST del API. Entonces tenemos 9% de código Scala, 26% de CSS y 64% de JavaScript.
Entonces con Play, para la parte de front y los assets, bastante fácil, puedes poner todas las herramientas para que todo lo que es el caching y todo este tipo de funcionalidades que son útiles para que los assets no los descargamos todo el tiempo, pues es bastante sencillo de implementar con Play. Entonces, por ejemplo, para comprimir para tener un payload más pequeño, pues gzip, ya veis, súper sencillo para añadirlo, los filtros. Para hacer el API REST, normalmente en un API REST pues tienes tienes un implícito para poder escribir una cuenta, por ejemplo, y luego pues tienes el objeto JSON que te va a escribir, pues va a hacer la traducción, pues ID, el account ID, email, account email, la fecha de creación, y luego pues para que haya links y pueda navegar, para que pueda ser una API que se descubra ella sola, aunque luego miremos la documentación y no lo hagamos así. Tienes el link, el self, y con la root puedes hacer de forma inversa, recuperar la ID del servicio de alertas, del servicio del CV. Luego, bueno, esto es una práctica que no solamente para los escalas, sino para todos. Que los objetos que tengan una única responsabilidad. Entonces, pues un account validator, no un account manager que vaya a hacer todo. Entonces, bueno, pues un account validator que valida, y aquí qué bonito, con el map, tal. Un poco, y para la gestión, entonces, pues lo mismo, los servicios, los actores, lo mismo. Y, por ejemplo, para gestionar los errores en los servicios, utilizamos varias estrategias. Una de ellas fue utilizar por ejemplo, para activar una newsletter, tener un objeto, un case class, case object, que es newsletter update error, case invalid newsletter activation, que extiende de newsletter error, y entonces el método que activa la newsletter con el código va a retornar un futuro de o newsletter error o el booleano que va a decir pues bien o no o tal. Lo hicimos así en esto, yo no sé, es un poco complicado por momentos también, pero bueno, es una opción que existe en Scala. Y por ejemplo para los controladores de Play, pues tienes el controller, pues los diferentes servicios, tal, no sé qué, y entonces cuando activas, luego hay aquí un recover API error. Entonces si hay un problema aquí, con un recover API error. Y esto, pues es un implícito API error con el future result, que es la parte del controlador, y entonces que va a ejecutar el recover, que si no es fatal, pues el internal server error, que es el error 500, y con el mensaje y tal. Entonces, esto así para mí es bonito. Esto es difícil igual de entender en el momento o de pensar en ello, de hacerlo así. Si no conoces mucho Scala es bastante complicado llegar a hacer esto al principio. Y bueno, pues el equipo, ¿tenéis preguntas? La parte de Scala, os he matado. Bueno, pues la parte de Scala ya está. Entonces, el equipo, éramos 3 desarrolladores al principio, 3 desarrolladores, una persona que conocía el Legacy, que conocía Scala y Java, desarrollador backend, un desarrollador full stack. No teníamos una persona que era solamente un desarrollador frontend,
sino full stack, pero este chico tenía bastante sensibilidad con el frontend y conocía bastante bien los frameworks como JavaScript, AngularJS y CSS y todo esto, bastante más que yo, que mi compañero. Y pues yo, que más bien desarrolladora en Java, backend y MongoDB, yo no había hecho Scala. Yo me fui me fui de finde y el lunes me dijeron que entraba en este equipo, cuando yo supuestamente tenía un mes para prepararme para aprender Scala. Pues no, pues me tuve que poner a ello desde el primer día sin poder trabajarlo en mi casa solita. Y bueno, todos 5 o 10 años de experiencia y con ganas de salir un poco de tu zona de confort, porque no es fácil que te pidan hacer cosas nuevas y tener un poco de presión, porque había bastante presión en este proyecto por este hecho de que se está perdiendo dinero. Y que además no solamente es que se está perdiendo dinero, pero es que, bueno, voy a entrar en ello un poco más tarde porque esto es bastante interesante. Y porque precisamente el Project Management Method que empezamos fue pues en clásico, ¿no? Scrum. ¿Quién hacéis Scrum aquí? ¿Sí? ¿Todos? Pues típico, ¿no? Con el stand-up, con la retro, con sprints de una semana para poder hacer una demo todas las semanas y enseñar cómo porque se había vendido que gracias a todas estas nuevas tecnologías íbamos a poder desarrollar súper rápido todo. Al principio creían que en un mes iba a estar todo hecho y al final pues dijimos 4 meses y tal. Pero entonces llegó un nuevo Product Manager, que os diré luego mejor por qué, entonces dijo que no, que mejor Kanban. Entonces este board que era físico dejó de ser un board físico y empezamos a utilizar AgileSend, que es una herramienta para hacer Kanbans pero online. Entonces no estás con los post-it, tienes post-it online y bueno, y Slack, no sé si lo conocéis, o igual ahora sí, porque se está instalando mucho en todas las empresas, una herramienta de chat. Y al final terminamos con este método porque empezamos realmente a quitar todas las rituales, porque no queríamos perder el tiempo y la persona que tenía el lead dijo, no, el jefe de equipo dijo, los desarrolladores no tienen que perder el tiempo. Estándar se acabó, la demo se acabó, pero todo se acabó y llegamos a un punto que solo era esto y la verdad que un compromiso entre todo, es cierto que si no necesitas hacer un estándar todos los días porque tu equipo funciona muy bien y comunica bien y que todos los días como niños pequeños venga, pues yo hice esto ayer, tal, pues puede ser un poco cansino, pero cuando dejas de hablarte y dejas de hacer retros, dejas de hacer... todo se vuelve raro y está bien, pero bueno. Entonces, ahora voy a hablar de las dificultades, de los problemillas que tuvimos. Pues el primero es definir el scope inicial, porque hablaban del MVP, el Minimal Viable Product, porque sí, porque hay que volver a crear entonces este User Board, este User Board hay que volver a crearlo y tenemos que hacer un poco el MVP. Entonces para nosotros el MVP era pues como una máquina de café, necesitas hacer tu café, entonces pues esto es el MVP. Pero ellos querían este MVP, que era en realidad el Maximum Viable Product, porque la aplicación como estaba antes era currículums, alertas, y la newsletter y poco más. Pero ellos querían aprovechar la que rehacíamos para que los currículums sean parseados automáticamente, para crear cuentas automáticamente, que las newsletters no sé qué, que no sé cuántos, y es que no veían que sacando una parte, hay también la parte legacy que tienes que conectar y que además teníamos que corregir todavía anomalías y hacer algunas funcionalidades en la parte legacy, porque hay varios equipos que te piden cosas y entonces hay cosas que son urgentes que hay que hacer y que a lo mejor no tienes tiempo en los 4 meses de trabajar en rehacer, un poco difícil. Dealing with no technical people, pues esto fue una de las grandes dificultades, porque al final te sientes un poco así, es una batalla constante
para poderse entender. Y esto os lo voy a exponer con un ejemplo bastante claro de lo que nos pasó, porque aquí somos todos desarrolladores, la mayoría o todos, entonces me vais a entender. Me vais a entender perfectamente. Pues empezamos, como os he dicho, estamos en Scrum y haciendo iteraciones de una semana y haciendo una demo. Entonces, claro, al principio no había nada. Y uno de los compañeros empezó a trabajar 2 semanas antes o 3 semanas antes, pues para buscar qué frameworks, para buscar los frameworks, para poner la integración continua, pero cosas que lleva tiempo. Y luego ya cuando empezamos la primera semana, la primera iteración, llegamos de nuevas, yo no había hecho nunca Scala, el otro chico no había hecho nunca ni MongoDB, además había hecho .NET, o sea, tampoco había hecho Scala, luego este había hecho Scala, bueno, teníamos, o sea, es que es el momento en el que arrancas un poco. Y además es todos los cimientos que pones en una aplicación, es como una casa, pones los cimientos y no ves mucho, pero está ahí. Y luego de repente hace y va rápido. Entonces empezamos y entonces empezamos con el formulario pues, de la conexión. Tenemos la conexión y dentro pues habíamos creado pues, la cuenta, podías crear una cuenta, no podías loguearte y tal. Bueno, y diferentes cosas. Entonces la semana después enseñamos la inscripción. Sí, enseño la inscripción y te puedes escribir y tal, no sé qué. Y luego, la semana de después, hicimos el poder seguir conectado porque era bastante fácil y el Modpass, que se olvidó tu cuenta. Porque además, en todo esto, hubo un cambio de scope. Bueno, el caso es que detrás de todo esto había todo un sistema de activación de token, que tú envías un mail, que si este token expira, que si tal, pero es que cuando fuimos a la demo, ellos que veían semana 1 un formulario igual que el otro y la semana 3 un link. Entonces tuvimos a esto, o sea, al cabo de 3 semanas una reunión de crisis es que nos habéis prometido que con estos frameworks vais a desarrollar súper rápido, todo genial, y que me habéis hecho un link en una semana. Entonces, ¿conocéis el fifth pattern? Normal porque me lo he inventado. Es el Fancy Interface First. Haciendo esta presentación, o sea, cuando salimos de ahí dijimos, mira, vamos a atacar ya el formulario del currículum y que da igual si el currículum no está creado bien o las calidades, es que da igual, vamos a hacerles el currículum en una semana. Además ya llevábamos 3-4 semanas con Scala, o sea, los cimientos ya estaban puestos y entonces, y ya en plan de, sí, ahora sí va, joder, va súper rápido. Es que claro, no es un link, es que ahora son muchas casillas, ¿sabes? Y ya empezaron a ganar confianza en nosotros y a dejarnos un poco en paz y a trabajar sobre cosas que no se ven. Además que luego, como encima había vacaciones y no sé qué, pues siempre podías decir, no, pero sabes que hay vacaciones. Bueno, este es uno de los problemas, es Scala. Bueno, tengo un warning aquí que puede contener algunos trolls para los superfans de Scala. Esto fue cómo yo me sentí cuando empecé con Scala. Yo venía de 9 años de programación en Java, en el que yo no soy tampoco la super experta que va a hacer código así. Pero bueno, yo sé hacer mis test unitarios, mi tal, y soy muy fan del TDD, de hacer Test Driven Development, y de repente cuando te pones hoja en blanco y dices, es que no sé ni escribir un test. Es muy duro. Esto es unas fotos del Camino Inca, y para mí fue como hacer el Camino Inca el principio de empezar a trabajar con Scala. Entonces tienes SBT, por ejemplo. SBT, lo he intentado buscar, pero me dijeron que era Simple Build Tool. Simple no. O sea, un ejemplo, tú para la dependencia tienes esto, tienes y aquí tienes 2. ¿Por qué? Y me lo dijeron, lo he olvidado ya. Es que no lo sé, es que lo sabéis aquí los de Scala. ¿Por qué es? En Scala no hay compatibilidad binaria entre versiones del compilador, los binarios de 2.10 no funcionan con los de 2.11 y tal,
Entonces los binarios de escala tienen, sería cashback, guión bajo, 210 o 211, y al poner el doble por ciento elige ya el 210 o el 211 por piso. Vale. No es fácil. Esto es un ejemplo pequeño, pero no es sencillo. Yo que criticaba a Maven, pues no, o sea, me empecé a echarlo de menos. Luego los futures, hacerlo todo, empezar con escala, con los map, los flat map y todo eso, pero si encima le añades los futuros, es que no puedes más. Es que no puedes más. Es muy difícil porque es que si es que lo quiero, es que quiero hacer síncrono, dejarme en paz, el dato está aquí, dámelo. Bueno, es un poco complicado. Los implícitos. No, es un sufrimiento al principio, luego muy bien, así asado, o sea, el cake pattern, empezamos, la persona que empezó a hacer el código empezó a meter cake pattern pues en los controladores, tal. Bueno, es que el cake pattern, tienes un thread, el login controller, con un user service component, luego tienes que tener un objeto que extiende del login controller con el controller with MongoDB, entonces vas poniendo aquí las cosas y sí, dicen que es muy potente, pero yo esto lo entiendo mucho mejor. Tú tienes un singleton, inyectas y extiendes del controller y se acabó, y tienes el account authenticator y lo usas. Entonces, en un momento dado, en realidad encima no estábamos haciendo código súper complicado y estábamos utilizando esto por todo en el código, y además esto es un ejemplo sencillo porque había otros que tenían otros componentes y yo no podía más, y al final lo hablamos y decidimos utilizar Use y meter el framework de dependencias Use en Play, que se hace así. Entonces hay gente que son muy fan del cake pattern, pero sencillamente para mí el cake pattern, para hacer cosas bastante sencillitas como inyectar un servicio, más fácil así. Y bueno, al final poco a poco pues hay cosas que están muy bien en Scala, por ejemplo los case class o los constructores, pues de poder llamar tu constructor y poder pasar el nombre. Entonces si te equivocas y lo haces así, lo haces al inverso, pues va a funcionar. No tienes que poner un constructor en el mismo, todos los parámetros en el mismo orden. Entonces claro, si tienes un constructor pequeño, como una cuenta con una newsletter que tiene un mail y pues no pasa nada, dos parámetros, pues tienes un currículum, pues el constructor es bastante guay que sea así, o sea, que pueda poder hacer este tipo de cosas. Entonces son cosas que empecé a apreciar y al final pues me sentí, después de 2 o 3 meses me sentí con Scala como si hubiera llegado a Machu Picchu. Entonces tardé 2 o 3 meses en realmente empezar a sentir satisfacción haciendo código en Scala, pero lo sentí y la verdad que hay cosas que están muy bien en el lenguaje, que es muy potente y yo lo recomiendo, pero al principio es durillo. Entonces al final pues puedo decir que me gustan los dos y que no quito, que no soy una super fan de Scala tampoco, o sea, no mataría por Scala y digo, no, Java qué bien, joder, no, yo soy un javaísta también, pero me gustan los dos. Y bueno, ya para empezar, ya no sé si tenemos, ¿hay que salir ya o nos queda? Tenemos hasta y media, vamos bien. Ah, vale, bueno, pero ya he terminado prácticamente. Entonces pusimos en producción y fue bien con todo el pronóstico. Entonces de septiembre a diciembre es que empezamos a hacer, pues hicimos el parsing del CV, otras funcionalidades para poder seguir cuando haces una job application, pues bueno, empezamos a añadir funcionalidades y bastante rápido, y la verdad que empezaron a decirse, pues sí, al final sí que se va más rápido y sí que bastante mejor. Y entonces al final, desde la última época que fue de enero a marzo, hubo un relooking y un reposicionamiento de marketing. Entonces la marca cambió de cara, entonces el front-page, cambiamos el front page, lo mismo, mismas tecnologías, todo igual, el mismo, cambiamos la aplicación, bueno, os voy a enseñar luego el gráfico. Al final lo que teníamos es
este batch Java que sigue en Java y que seguramente se migrará a Scala, pero también bueno, hay trabajo sobre esta parte en este cliente. Luego la aplicación externa que sigue en Scala, una API de search que se hizo aparte, una aplicación aparte diferente a la de users, entonces un poco en microservicio. Esta va directamente ahora al Elasticsearch, entonces la parte NDK que os he enseñado al principio, si os acordáis, ya está caída. Y entonces el frontend pues tiene todo, o sea, la parte, hay una API frontend web que es la que tiene prácticamente todo el JavaScript y un poco de Scala, y el API móvil ya directamente va a los servicios REST. Y entonces en esta parte lo más importante es mantener el SEO, porque al principio cuando miramos la parte de los usuarios tienes que estar conectado, entonces no son URLs que son visibles para Google, pero aquí era toda la parte de la front page, todas las páginas que están escaneadas por Google y todos los buscadores. Entonces es súper importante mantener todo ese referenciamiento que lleva 10 años, como que nada, 10 años. Y otro de los challenges de esta parte fue asegurar que la performance de los servicios de búsqueda yendo directamente sobre el Elasticsearch eran igual de buenos que lo que había antes con NDK. Entonces, para poder asegurar eso y ir a producción sabiendo que efectivamente era así, ejecutamos, escribimos unos cuantos test en Gatling que se integra súper bien con Play, la verdad muy fácil a integrarlo, y entonces comparamos que la performance fuera la misma y bien, ¿no? O sea que ahí ya está donde está. ¿Pregunta? Me gusta mucho la charla. Entonces, yo las críticas a la Scala las comparto al 100% y estoy seguro que prácticamente todos los que hayan empezado a programar en Scala pues habrán sentido identificados con muchas de las cosas que has dicho. De lo que menos, quizás, al menos ahora después del tiempo, pasado el tiempo que más convencido estoy que está muy bien hacerlo, es la eliminación de efectos de lado y, por ejemplo, la eliminación de excepciones. Cuando hablabas de los shaders, ¿no? Comentabas que era una cosa que no es que acaba de convencer. sí, es que alguna hablar de eso. Pues porque luego para recuperar esta excepción, o sea, no hacerlo con excepciones y recuperar este either, future either de una cosa o la otra en el controlador, el código era mucho más complicado que simplemente tratarlo como una excepción. Entonces, en realidad, estoy un poco, o sea, yo empecé a hacerlo así y estaba contenta, pero luego otra persona me dijo, pero es que, joder, o sea, pero sí, era complicado en el controlador. Y luego había otra persona en el equipo, por ejemplo, que era mucho más a favor de las excepciones. Tratar ese tipo de cosas de forma de excepción. Y en ciertos momentos el código es más sencillo y más fácil y más sencillo de leer o de tratar con excepciones que con los either. Sobre todo por eso que... Pero es que yo creo que es un poco cuestión de gusto también. Yo creo que también es un poco para utilizar escalas, pero al final empiezas a utilizar más, etcétera. Yo creo que hay que, desde mi punto de vista, mi experiencia, es que hay que entrar a sacar la programación funcional. Y entonces muchas veces, efectivamente, cuando empiezas a tratar excepciones y otros efectos relados con valores, si no estás utilizando, si no utilizas por complemento, utilizas tu código desde una perspectiva funcional pura, entonces aquello se puede ir de mal. Pero si te adhieres un poco a las definiciones de programación funcional y a tu código monádico, etcétera, todas esas cosas, al final mi experiencia es que sí que funciona. En la publicación de la documentación de API, ¿estoy usando Ramel? Empezamos a utilizar Ramel para publicar, pero de momento, como al principio está aquí, queda como algo muy interno,
no lo habíamos publicado, lo dejamos, pero estudiamos otras pistas, pero sí, Ramel. Y otra pregunta, si te vieras en el reto de hacer exactamente esto mismo, pero que me pusieran a utilizar, no sé, Red por Java, ¿qué te decantarías? ¿A qué os van a saber? Para la parte REST, yo ya he hecho servicio REST de esta forma con Jersey, simplemente. Entonces, Jersey directo con la base de datos con Mongo, y la verdad que funciona bastante bien para hacer, y con Use como inyector de dependencias, con SynSpring, porque si necesitas hacer algo relativamente sencillo en backend, más que la inyección de dependencias que te da Use, un framework similar, o sea, Spring al final te trae un montón de cosas más y muchas veces no necesitas, entonces algo más ligero. Y en frontend, pues, hombre, pues la verdad que no lo sé. O sea, la parte de JavaScript, como hemos visto, pues podría ser Angular. Es que en JavaScript, además, como cada día cambia todo, un día es AngularJS y luego dicen, no, pero ya han cambiado AngularJS. No lo sé, tendría que mirar qué hay ahora en el stack Java que pudieras adaptarse bien. A lo mejor Play también, ¿por qué no? Con Front, pero no sé. Ya está. No lo sé.